Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Un día más por la misericordia de Guru y Krishna, con esta maravillosa oportunidad de escuchar la lectura del Srimad Bhagavatam Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 22. Bali Maharaj ofrece su propia vida. Texto número 13. Tan Indrasena Swapita Mahan Shriya Virayamanang Nalinayate Shanang Pransum Pisangam Barangang Anjana Twishang Pralambavahun Subagar Sabang Aishata. Bali Maharaj vio entonces a su abuelo, Prahlad Maharaj, la persona más afortunada, cuyo cuerpo oscuro tenía el matiz negro de un cosmético para los ojos. Su figura era alta y elegante. Iba vestido con ropas amarillas, tenía los brazos largos y sus hermosos ojos eran como los pétalos de una flor de loto. Era querido por todos y su presencia resultaba muy grata. Atado con las cuerdas de Varuna, Bali Maharaj no pudo ofrecer el debido respeto a Prahlad Maharaj como siempre había hecho. Solo pudo ofrecerle reverencias respetuosas con la cabeza, con los ojos arrasados en lágrimas y tan avergonzado que no se atrevía a elevar el rostro. Puesto que el señor Vamanadeva le tenía prisionero, Bali Maharaj iba a ser considerado sin lugar a dudas un ofensor. Él mismo sintió sinceramente que había ofendido a la Suprema Personalidad de Dios. Aquello no le iba a gustar a Prahlad Maharaj. Por esa razón, Bali Maharaj, avergonzado, mantenía la cabeza gacha. Cuando Prahlad Maharaj, la gran personalidad, vio allí sentado al Señor Supremo, rodeado y adorado por sirvientes íntimos como Sunanda, no pudo contener las lágrimas de alegría. Después de acercarse al asiento del Señor, se postró ante él y le ofreció reverencias con la cabeza en el suelo. Prahlad Maharaj dijo: mi señor, Bali recibió de tu señoría la inmensa opulencia del trono celestial que hoy tú mismo le has quitado. De las dos formas has mostrado tu bondad, puesto que su gloriosa posición como Rey del cielo le sumía en la oscuridad de la ignorancia. Creo que, por tu misericordia, le has hecho un gran favor al quitarle toda su opulencia. Significado por Srila Prabhupada. Dicen en las escrituras: Yasyaham anugrihanami harishyeta danansanai. Srimad Bhagavatam 10, 88:8. Por la misericordia del Señor podemos obtener las mayores opulencias materiales, pero si con esa opulencia material vamos a envanecernos y a olvidar el proceso de autorrealización, el Señor
ciertamente nos la quitará. El Señor es misericordioso con su devoto y le ayuda a descubrir su posición constitucional. Con ese objeto, el Señor siempre está dispuesto a brindar al devoto toda ayuda posible. Sin embargo, la opulencia material puede ser peligrosa porque distrae nuestra atención hacia el prestigio falso y nos hace creer que somos el propietario y el Señor de todo lo que vemos, cuando la realidad no es esa. Para proteger al devoto de ese error, el Señor a veces se muestra especialmente misericordioso y le quita sus posesiones materiales. Yasyahang anugrihanami harishyeta danansanai. La opulencia material confunde de tal forma a las personas que hasta un hombre erudito y con dominio de sí mismo puede llegar a olvidar su búsqueda de la autorrealización. Pero la suprema personalidad de Dios, Narayana, el Señor del universo, puede verlo todo por su voluntad. Por ello, le ofrezco respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada. Las palabras ko vichaste gatin atmano yata indican que la persona envanecida con el prestigio falso de poseer opulencia material acaba por descuidar el objetivo de la autorrealización. Eso es lo que ocurre en el mundo contemporáneo. Debido a la opulencia material en forma de supuestos adelantos científicos, la gente ha abandonado por entero la senda de la autorrealización. En la práctica, Dios, la relación que nos une a Él y la manera correcta de actuar son cosas que no interesan a nadie. El hombre actual ha olvidado por completo todas esas preguntas, pues ha enloquecido en pos de bienes materiales. Si esa clase de civilización continúa, pronto llegará el día en que la Suprema Personalidad de Dios les quite todas sus opulencias materiales. Entonces, la gente recobrará el buen juicio. Sukadeva Goswami continuó: oh rey Parikshit, el señor Brahma se dispuso entonces a hablar a la Suprema Personalidad de Dios, de forma que Prahlad Maharaj, que estaba cerca de él, con las manos juntas, pudiera oírle. Sin embargo, la casta esposa de Bali Maharaj, temerosa y afligida por ver a su marido prisionero, se apresuró a ofrecer reverencias al señor Vamanadeva. Upendra, con las manos, se apresuró a ofrecer reverencias al señor Vamanadeva. Upendra, con las manos juntas, dijo lo siguiente: el señor Brahma había comenzado a hablar, pero tuvo que interrumpirse por un momento debido a que Vidyavali, la esposa de Bali Maharaj, agitada y temerosa, quería decir algo. Srimati Vidyavali dijo: oh mi señor, tú has creado el universo entero para disfrutar de tus propios pasatiempos. Pero algunos hombres necios y sin inteligencia, en busca del disfrute material, pretenden que ellos son los propietarios. Ciertamente son unos agnósticos desvergonzados, se apropian independientemente de lo que no es suyo y piensan que pueden dar caridad y disfrutar. Con esa mentalidad, ¿qué pueden hacer de bueno para ti, que eres el creador, mantenedor y aniquilador independiente de este universo? Significado por Srila Prabhupada aquí. La esposa de Bali Maharaj, que era muy inteligente, se mostró conforme con el apresamiento de su esposo y le acusó de no tener inteligencia por haber pretendido adueñarse de la propiedad del Señor. Esa clase de pretensiones es característica de la vida demoníaca.
Los semidioses, que son los funcionarios designados por el Señor para la administración del universo, están apegados al disfrute material, pero nunca se constituyen en propietarios del universo, pues saben que el verdadero propósito de todo es la suprema personalidad de Dios. Esa es la característica de los semidioses, pero los demonios, en lugar de aceptar que todo es la característica, que todo es propiedad exclusiva de la suprema personalidad de Dios, reclaman para sí los derechos de propiedad del universo mediante fronteras y nacionalismos. Esta es mi tierra y esa la tuya. Esto puedo darlo en caridad y esto otro me lo quedo para disfrutarlo yo. Todos esos conceptos, como se explica en el Bhagavad Gita 16:13, son demoníacos. Idam adyam ayalabdam imam prapsye manoratam. Ya he ganado muchísimo dinero y muchas tierras, pero aún ganaré muchísimo más. Seré el propietario de todo, seré el propietario de todo, el más grande. ¿Quién puede competir conmigo? Todo todo eso son conceptos demoníacos. La esposa de Bali Maharaj acusó a su marido diciendo que, a pesar de la extraordinaria misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, que le había hecho prisionero, Bali permanecía en la oscuridad de la ignorancia. No importaba que hubiera ofrecido el cuerpo al Señor Supremo para que diese en él su tercer paso, pues en realidad ese cuerpo no le pertenecía. Sin embargo, Bali llevaba tanto tiempo cultivando una mentalidad demoníaca que no podía entenderlo. Todo lo que pensaba es que por no poder cumplir su promesa de dar caridad iba a perder su buen nombre, y que si ofrecía su cuerpo que aún le pertenecía, podría liberarse de esa mala reputación. Pero lo cierto es que el único propietario del cuerpo es la Suprema Personalidad de Dios, que es quien nos lo ha dado, como se afirma en el Bhagavad Gita 18:61. Isvara Sarva Bhutanam Hrideshe Arjuna Tistati Brahmayan Sarva Bhutani Yantrarudani Mayaya. El Señor, que se encuentra en lo más profundo del corazón de todos, conoce los deseos materiales de la entidad viviente y en función de esos deseos le ofrece un determinado tipo de máquina, el cuerpo, por intermedio de la energía material. En realidad, el cuerpo no pertenece a la entidad viviente. Su propietario es la Suprema Personalidad de Dios. En esas circunstancias, ¿cómo podía Bali Maharaj pretender que el cuerpo le pertenecía? De esta forma, Vindhya Bali, la inteligente esposa de Bali Maharaj, oró al Señor para que, por su misericordia sin causa, liberase a su esposo, porque Bali Maharaj no era más que un demonio sin vergüenza, a quien describe específicamente con las palabras Tyakta Hriyas, Tvada Varopita Kartri Vada, un necio que pretende adueñarse de la propiedad de la persona suprema. En la era actual, Kali Yuga, el número de esas personas desvergonzadas, agnósticos, que no creen en la existencia de Dios, han aumentado. Los supuestos científicos, filósofos y políticos tratan de desafiar la autoridad de la Suprema Personalidad de Dios, elaborando planes y proyectos para la destrucción del mundo. No pueden hacer nada por el bien del mundo y por desdicha, debido a la influencia de Kali Yuga, han sumido el mundo entero
en el mayor de los desgobiernos. Por lo tanto, la gente inocente que se ve arrastrada por la propaganda de esos demonios tiene una gran necesidad del movimiento para la conciencia de Krishna. Si se permite que continúe el actual orden de cosas, la gente sufrirá lo indecible bajo la guía de esos demonios agnósticos. El señor Brahma dijo: oh amo y bien queriente de todas las entidades vivientes, oh deidad adorable de todos los semidioses, oh personalidad de Dios omnipresente, este hombre ya ha sufrido suficiente castigo, pues se lo has quitado todo. Ahora podrías liberarle, no merece mayor castigo. Significado por Srila Prabhupada. El señor Brahma, al ver que Prahlad Maharaj y Vindhya Vali habían acudido al Señor pidiendo misericordia para Bali Maharaj, se unió a ellos y en función de cálculos mundanos, también él recomendó su liberación. Bali Maharaj te lo ha ofrecido todo ya. Sin titubear, ha ofrecido a tu señoría sus tierras, los planetas y todo lo que había ganado con sus actividades piadosas, incluso su propio cuerpo. Con un poco de agua, hierba fresca o capullos de flores que ofrezcan a tus pies de loto, aquellos cuya mente está libre de duplicidad pueden alcanzar la posición más gloriosa del mundo espiritual. Bali Maharaj, sin la menor duplicidad, te ha ofrecido ahora todo lo que existe en los tres mundos. ¿Por qué razón merece ser apresado? En el Bhagavad Gita 9.26 se afirma: Patram puspam falantoyan yo me bhaktya prayapchatim tadaham bhakti upahritam asnami prayatatmana. La Suprema Personalidad de Dios es tan bondadoso que si una persona sencilla ofrece con devoción y sin duplicidad un poco de agua, una flor, una fruta o una hoja a sus pies de loto, él aceptará la ofrenda y el devoto se elevará hasta Vaikunta, el mundo espiritual. Brahma llamó la atención del Señor acerca de esto y le rogó que liberase a Bali Maharaj, que estaba sufriendo atado con las cuerdas de Varuna y que ya le había dado todo lo que poseía, incluso los tres mundos. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido señor Brahma, en contacto con la opulencia material, la persona necia deja de razonar y se vuelve loca, de modo que no respeta a nadie en los tres mundos y llega incluso a desafiar mi autoridad. Cuando quiero favorecer especialmente a una persona así, lo primero que hago es quitarle todo lo que posee. Significado por Srila Prabhupada. Una civilización que se ha vuelto atea debido al progreso y a la opulencia materiales es de lo más peligroso. El materialista que goza de mucha opulencia se vuelve tan orgulloso que no tiene consideración por nadie y se niega incluso a aceptar la autoridad de la Suprema Personalidad de Dios. Ciertamente el resultado de esa mentalidad es muy peligroso. A veces, para mostrar su favor especial, el Señor recurre a alguien como Bali Maharaj y le priva de todas sus posesiones para que sirva de ejemplo. La entidad viviente es un ser subordinado. Puede ocurrir que mientras rueda una y otra vez en el ciclo de nacimiento y muertes,
pasando por diversas especies de vida, tenga la buena fortuna de obtener la forma humana. Ese nacimiento como ser humano muy rara vez se logra. La Suprema Personalidad de Dios goza de plena independencia. Por lo tanto, el hecho de que una entidad viviente pierda su opulencia no siempre es signo de la misericordia del Señor Supremo para con ella. El Señor puede actuar como desee, puede quitarnos la opulencia o no quitárnosla. Hay diversidad de especies de vida y el Señor, conforme a las circunstancias, decide por sí mismo qué trato darles. En general, debe entenderse que la forma humana de vida exige una gran responsabilidad. Purusha Prakriti estohi, Bunte Prakriti Yanguna, Karananguna Sangosya, Sadasayoni Yangmasu. La entidad viviente que se encuentra en la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 22. Después de rodar en el ciclo de nacimientos y muertes, en muchísimas formas de vida, la entidad viviente recibe una oportunidad y alcanza la forma humana. Por consiguiente, todo ser humano, y en especial los que pertenecen a naciones o culturas civilizadas, deben ser muy responsables en todas sus actividades. No deben correr el riesgo de degradarse en la siguiente vida, teniendo en cuenta que tendremos que cambiar de cuerpo. Tata dejantara praptir. Debemos obrar con extrema cautela. El objetivo del movimiento para la conciencia de Krishna es velar por la correcta utilización de la vida. La entidad viviente, en su necedad, se declara libre de toda forma de control, pero lo cierto es que no lo es. La naturaleza material la tiene completamente sometida a su control. Por consiguiente debe obrar con suma prudencia y ser muy responsable en la vida. Si un ser humano nace en una familia aristocrática o con un nivel de vida superior, realiza actividades maravillosas, es joven, posee belleza personal, buena educación y riquezas, y a pesar de todo ello, no está orgulloso de sus opulencias, debe entenderse que goza del favor especial de la Suprema Personalidad de Dios. El hecho de que una persona dotada de todas esas opulencias no esté orgullosa significa que es perfectamente consciente de que todas sus opulencias se deben a la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, ocupa todos sus bienes en el servicio del Señor. El devoto sabe muy bien que todo, hasta su mismo cuerpo, es propiedad del Señor Supremo. Si una persona vive en ese estado perfecto de conciencia de Krishna, debe entenderse que ha sido favorecido especialmente por la Suprema Personalidad de Dios. La conclusión es que el hecho de verse privado de la propia riqueza no debe considerarse misericordia especial. La conclusión es que el hecho de verse privado de la privado de la propia riqueza no debe considerarse misericordia especial del Señor. Esa misericordia especial puede verse en la persona que mantiene la opulencia de su posición, pero no se enorgullece con la vanidad de creerse el propietario de todo. El hecho de haber nacido en la aristocracia y otras opulencias semejantes
impiden el avance en el servicio devocional, pues son causa de prestigio falso y de orgullo. Sin embargo, el devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios nunca se perturba con esas opulencias. Dhruva Maharaj, que recibió una opulencia material ilimitada, es el ejemplo del devoto que goza de la misericordia especial de la Suprema Personalidad de Dios. En cierta ocasión, cuando Kubera quiso bendecirle, Dhruva Maharaj pudo haberle pedido todas las opulencias materiales que deseara. Sin embargo, lo único que pidió fue poder continuar con su servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Cuando el devoto se establece firmemente en la práctica del servicio devocional, ya no es necesario que el Señor le prive de sus opulencias materiales. La Suprema Personalidad de Dios nunca retira las opulencias materiales obtenidas del servicio devocional, aunque a veces se lleve las adquiridas con actividades piadosas. Cuando así lo hace, es para que el devoto se libere del orgullo y para mejorar su posición en el servicio devocional. Si un devoto especial que está destinado a predicar no abandona la vida familiar y las opulencias materiales para dedicarse al servicio del Señor, podemos estar seguros de que el Señor le quitará sus opulencias materiales para que se establezca en el plano del servicio devocional. De ese modo, el devoto puro se ocupa por entero en la propagación del movimiento para la conciencia de Krishna. Bali Maharaj se ha vuelto el más famoso de los demonios y no creyentes, pues aunque se ha visto privado de toda opulencia material, permanece firme en su servicio devocional. En este verso son muy importantes las palabras Siddhan api na mujyati. A veces, en el curso de su servicio devocional, el devoto se ve forzado a enfrentarse a la adversidad. En circunstancias adversas, todo el mundo se lamenta y se aflige, pero por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, el devoto puede entender, aún en las peores situaciones, que la Suprema Personalidad de Dios le está sometiendo a una difícil prueba. Bali Maharaj, como se explica en los siguientes versos, superó todas esas pruebas. Aunque se ha visto privado de sus riquezas, degradado de su posición original, derrotado y apresado por sus enemigos, abandonado y censurado por sus familiares y amigos, aunque ha sufrido el dolor de verse atado, aunque fue reprendido y maldecido por su propio maestro espiritual, Bali Maharaj, firme en su voto, nunca dejó de ser fiel a la verdad. No abandonó los principios de la religión, ni siquiera cuando yo defendí principios religiosos engañosos, pues es fiel a su palabra. Bali Maharaj superó la difícil prueba a que fue sometido por la Suprema Personalidad de Dios, lo cual nos confirma nuevamente que el Señor es misericordioso con su devoto. La Suprema Personalidad de Dios a veces somete a un devoto a pruebas muy difíciles, prácticamente insoportables. Pocos hubieran podido sobrevivir en unas circunstancias como las que le fue impuesta a Bali Maharaj. De hecho, si pudo soportar aquellas rigurosas pruebas y austeridades, fue por misericordia del Señor Supremo. En verdad, el Señor sabe apreciar la tolerancia del devoto, que será recordada y glorificada por la posteridad. No era una prueba cualquiera, como se explica en este verso. Casi nadie podría sobrevivir a una prueba como aquella. Sin embargo, para que Bali Maharaj, uno de los Mahayan, fuese glorificado por ello en el futuro, la Suprema Personalidad de Dios no solo le probó
sino que también le dio la fuerza necesaria para tolerar unas circunstancias tan adversas. El Señor es tan bondadoso con sus devotos que cuando les somete a las pruebas más difíciles, también le da la fuerza necesaria para ser tolerante y permanecer en su gloriosa posición de devoto. El Señor continuó: debido a su gran tolerancia, le he dado un lugar que ni siquiera los semidioses pueden alcanzar. Además, durante el periodo de Manu Sarvani, será rey de los planetas celestiales. Significado por Srila Prabhupada. Así es la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor puede quitar a un devoto sus opulencias materiales, pero acto seguido le ofrece una posición que los semidioses no habrían podido ni soñar siquiera. La historia del servicio devocional nos ofrece muchos ejemplos como este. Uno de ellos nos habla de la opulencia de su dama Vipra, quien, a pesar de sufrir la más angustiosa pobreza material, no se perturbó ni se apartó del servicio devocional. Finalmente, por la misericordia del Señor Krishna, alcanzó una posición gloriosa. En este verso es muy significativa la palabra Madhasraya. Como el Señor quería dar a Bali Maharaj la gloriosa posición de Indra, no hubiera sido de extrañar que los semidioses, sintiendo envidia de él, provocasen conflictos tratando de perjudicarle. Sin embargo, la Suprema Personalidad de Dios aseguró a Bali Maharaj que siempre vivirá bajo la protección del Señor Madhasrayaha hasta que alcance la posición del Rey del Cielo. Bali Maharaj vivirá en el planeta Sutala, que Vishvakarma construyó siguiendo mi orden. Ese planeta cuenta con mi protección especial, de modo que está libre de los sufrimientos del cuerpo y de la mente. En él no hay fatiga, ni vértigo, ni derrota, ni ninguna otra perturbación. Ahora Bali Maharaj puedes ir allí y vivir en paz. Vishvakarma es el arquitecto e ingeniero de los palacios construidos en los planetas celestiales. Por lo tanto, los edificios y palacios del planeta Sutala deben de ser como mínimo iguales a los que exigen en los planetas celestiales, ya que fue él el encargado de construirlos. Una ventaja adicional de ese lugar especialmente diseñado para Bali Maharaj era que en él no se vería perturbado por ninguna calamidad externa. Además, también estaría libre de todo sufrimiento por ninguna calamidad externa. Además, también estaría libre de todo sufrimiento físico y mental. Esas eran las extraordinarias características del planeta Sutala, donde iba a vivir Bali Maharaj. En las escrituras védicas hallamos descripciones de muchísimos planetas en los que hay infinidad de palacios, miles de veces mejores que los que podamos encontrar en el planeta Tierra. Por supuesto, cuando hablamos de palacios, nos referimos también a grandes ciudades y poblaciones. Por desgracia, los científicos contemporáneos, cuando salen a explorar otros planetas, no ven más que piedras y arena. Claro está, son muy libres de continuar con sus frívolas excursiones, pero los estudiantes de las escrituras védicas nunca les creerán ni concederán ningún mérito a su exploración de otros planetas. Oh Bali Maharaj, Indrasena, ahora puedes irte al planeta Sutala, que los mismos semidioses desean. Vive en él en paz, rodeado
de tus amigos y familiares te deseo toda buena fortuna. Bali Maharaj pasó del planeta celestial al planeta Sutala, que es cientos de veces mejores que el cielo, como se indica con las palabras Swargivi Prartyan. La suprema personalidad de Dios puede privar a su devoto de sus opulencias materiales, pero eso no significa que le haga vivir en la miseria. Todo lo contrario, el Señor le eleva a una posición superior. La suprema personalidad de Dios no pidió a Bali Maharaj que se separase de su familia, sino que le permitió vivir con ellos. Yati Prarivaritam. En el planeta Sutala, ni siquiera las deidades regentes de otros planetas podrían conquistarle, y mucho menos los hombres corrientes. En lo que se refiere a los demonios, mi disco les matará si se oponen a tu gobierno. Oh gran héroe, yo estaré siempre contigo y te brindaré plena protección, no solo a ti, sino también a todos tus acompañantes y a todos tus bienes. Además, podrás verme siempre. Allí podrás ver mi poderío supremo, de modo que todas las ansiedades e ideas materialistas que has adquirido debido al contacto con los demonios y dánavas desaparecerán inmediatamente. El Señor aseguró a Bali Maharaj que le protegería en toda circunstancia. Por último, también le aseguró que le protegería de los nocivos efectos del contacto con los demonios. Ciertamente Bali Maharaj llegó a ser un devoto excelso, pero padecía cierta ansiedad debido a que sus compañías no eran estrictamente devocionales. Por esa razón, la Suprema Personalidad de Dios le aseguró que su mentalidad demoníaca sería destruida. En otras palabras, la relación con devotos destruye la mentalidad demoníaca. Satam prasangam mama virya samvido bhavam tihi karana rasayanaha kataham. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 25, texto 25. El demonio que se relaciona con devotos dedicados a glorificar a la Suprema Personalidad de Dios, poco a poco se vuelve devoto. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 20 del segundo. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 22 del canto octavo del Srimad Bhagavatam, titulado Bali Maharaj ofrece su propia vida. Muchas gracias, queridos devotos. Vamos a parar aquí. Perdonen lo extenso, pero estaba muy interesante. Así que terminamos este capítulo y mañana continuamos con el capítulo 23. Los semidioses recuperan los planetas celestiales. Hermoso día para todos. Hare Krishna.